¿Listo? Ya, sí. Listo. Hola, buenas tardes con todos. Un gusto saludarlos nuevamente. Espero que me estén escuchando claramente y que el día de ayer haya más o menos podido llegar a ustedes dentro de lo rápido que ha tenido que llevarse la primera sesión. De la información que me ha dado Ivana, y parece que todos están aprobados, así que debo presuponer que han entendido buena parte de lo que se quería transmitir, ¿no? En ese pequeño curso. Ahora nos va a tocar seguir adelante con la sesión número 2 del curso básico de actualización de Derecho Administrativo. A ver, voy a ver si están saludando. Dame un segundo. Presente, están tomando asistencia. Muy bien. Muy bien, nos toca la sesión 2. Acá vamos a tratar en principio lo que ya en parte lo mencioné, que eran los textos únicos de procedimiento administrativo. Son los famosos llamados TUPA, ¿no? Que tienen normalmente todas las entidades públicas. Y el TUPA es un documento de gestión que contiene toda la información relacionada a la tramitación de procedimientos que los administrados realizan ante sus distintas dependencias. El objetivo es contar con un instrumento que permita unificar, reducir y simplificar de preferencia todos los procedimientos, llámense trámites, que permita proporcionar óptimos servicios al usuario, al famoso administrado, al ciudadano. El contenido que debe llevar todo TUPA se encuentra establecido en el artículo 37 de la norma. ¿Con qué norma me refiero? A lo que ya veníamos conversando, a la ley del procedimiento administrativo general, que es la 2744, que como lo dije ayer, es la norma general que les permite entender con claridad todos los procedimientos administrativos especiales que existen en cada entidad pública. ¿Ok? Entonces recordar que el TUPA es un texto único ordenado que tienen que tener todas las entidades del sector público, donde está establecido todos los procedimientos para los trámites de solicitudes que pueden llevar los administrados o procedimientos propiamente dichos ante una entidad pública. Su contenido, como lo indico, está en la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación de la fecha de publicación en el Diario Oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que como lo explicaba de la clase pasada, todo procedimiento administrativo debe tener un origen en una norma legal, ¿no? Y es de esa forma, propiamente ese procedimiento, ese trámite establecido, es para satisfacer un interés de un ciudadano, ¿no? La descripción clara debe contener además la descripción clara y taxativa. Taxativa quiere decir literal, al detalle, de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada procedimiento, los cuales deben ser establecidos conforme a lo previsto en el numeral anterior. La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación previa o de aprobación automática. ¿Por qué? Porque no sé si alguno de ustedes ha seguido a cabo un trámite administrativo. Hay trámites que dicen va a ir a determinado órgano y la calificación de él demora 15, 30 días a obtener una respuesta. Esos son los procedimientos de evaluación previa. Y hay otros de aprobación automática que dice, se entiende automáticamente aprobado con su sola presentación ante la autoridad. Entonces, hay diferencia dependiendo, pero el hecho que sea de aprobación automática no quiere decir que posteriormente la administración no puede revisar que este procedimiento venga cumpliendo con la formalidad legal para alcanzar sus fines. Muy bien, la calificación de cada procedimiento según corresponde entre procedimientos de evaluación previa y aprobación automática, y en el caso de procedimientos de evaluación previa, siempre es bueno que indique si el silencio administrativo aplicable a ese tipo de procedimiento trámite es un silencio administrativo negativo o positivo. El silencio administrativo positivo es cuando la entidad no se pronuncia dentro del trámite legal, dentro del plazo legal, se entiende como aceptada la solicitud de manera inmediata. Es una resolución ficta de aprobación. Y el negativo es que entiendes inmediatamente como denegado tu solicitud, a pesar de que no hay un pronunciamiento escrito de la autoridad, solo por el transcurso del tiempo, lo entiendes denegado y se te abre la oportunidad para interponer los recursos impugnatorios establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que son, más adelante los vamos a detallar, que son revisión, reconsideración y apelación. Entonces,
Continuamos con el contenido. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación. Los TUPAs tienen que establecer en qué casos se tiene que pagar una tasa, ¿no? Con indicación de su monto y forma de pago. El monto de los derechos se expresa publicándose en la entidad en moneda de curso legal. No pueden encontrar en un TUPA que un trámite determinado cueste, o el otorgamiento de un certificado de estudios, por ejemplo, que cueste $50, ¿no? Porque la norma legal peruana establece que el costo de los trámites en los procedimientos administrativos en los TUPAs tiene que estar consignado en moneda de curso legal, que en el Perú actualmente es el sol. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los TUPA, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 116 y siguientes de la Ley del Procedimiento Administrativo General. La autoridad competente para resolver en cada instancia el procedimiento y los recursos a interponerse para acceder a ellas. Los TUPA siempre indican si es que ese procedimiento lo tiene que resolver en primera instancia un determinado órgano y en caso de ser una denegación a la solicitud, ante qué órgano superior se debe impugnar. Tiene que estar literalmente establecido. Y los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento administrativo, no debiendo emplearse para la exigencia de requisitos adicionales. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente, para facilitar las solicitudes de los administrados ante una entidad pública, por ejemplo, cuando van a hacer una solicitud a registros públicos, ¿no han visto que tienen formatos que deben ser correctamente llenados y presentados con los títulos que uno solicita calificación? Entonces, también el TUPA tiene que contener esa información si es que se requiere o se exige llevar a cabo mediante un formato determinado, ¿no? Si es que los formularios que tienen establecidos en el TUPA, por indicación de la ley, nunca pueden exigir cosas más allá de la norma, ¿no? Información que propiamente la ley no exige. Tiene que ser de acuerdo a la norma y además buscar la simplificación administrativa. Tiene que ser simplemente detallar aquello básico que se requiere para poder atender la solicitud del administrado. Entonces es importante que cuando se califiquen los TUPAs dentro de una entidad, se preocupen de que sean TUPAs ágiles, ¿no? Que sean fáciles de entender por los administrados y que contengan la información que acabo de exponer con ustedes, ¿no? Y que está también contenida en la norma. El TUPA, que es el texto único de procedimientos administrativos, cumple los siguientes objetivos. Primero, uniformizar los criterios que utiliza la administración pública para la creación y eliminación de procedimientos administrativos. Lo que está buscando la administración pública es evitar burocracia y que todos los ciudadanos normalmente tengan el mismo tipo de procedimientos, con alguna que otra variación dependiendo de la entidad pública a la cual presentan su solicitud. En segundo lugar, agilizar los trámites mediante la aplicación de principios como la aprobación automática de los mismos o el silencio administrativo. ¿Por qué? Porque si ustedes se han dado cuenta, a veces uno presentaba solicitudes a la administración pública y no tenía respuesta nunca. O se demoraban 6, 7 meses, es decir, transcurría el tiempo por el cual tú requerías una respuesta y te desanimaban de iniciar un negocio, de sacar adelante un trámite. Entonces lo que buscan los TUPAs es establecer tiempos, porque el TUPA no solamente te dice qué tipo de procedimiento tienes que seguir, qué tipo de formulario, ¿no? ¿Qué requisitos se necesitan? ¿Ante qué órgano se presenta? ¿En qué plazo se resuelve? Si es que se le aplica silencio administrativo positivo o negativo, ¿no? Entonces, se busca agilizar los trámites para que uno pueda obtener una respuesta oportuna de la entidad pública, ¿no? Y simplifican la labor administrativa, ¿no? A reducir la cantidad de trámites y requisitos que se exigen públicamente. Es decir, un TUPA no puede tener dentro de un procedimiento un listado de requisitos para poder efectuar una solicitud. Debe ser requisitos puntuales y coherentes y razonables en relación a la solicitud que se presenta ante la administración pública. Finalmente, el TUPA cumple el objetivo de otorgar seguridad jurídica en materia administrativa, puesto que los particulares, los ciudadanos, los administrados, sabrán exactamente qué es lo que sucede con sus trámites, el plazo de los mismos y ante quién formular impugnaciones cuando estos son denegados en escrito, mediante una resolución, o cuando la denegatoria, por ejemplo, es una denegatoria de silencio administrativo negativo porque la autoridad no se pronunció dentro del plazo legal. Segundo. Sigue presentándose. Conflictos de competencia. Los conflictos de competencia resultan cuando dos órganos administrativos, dos entidades públicas,
se atribuyen positiva o negativamente competencia para conocer un mismo asunto. Como tales, no son cuestiones entre partes, sino entre órganos al interior de la administración pública. Y órganos que pueden ser distintas entidades públicas, ¿no? Por ejemplo, para la licenciatura de las universidades se entiende que SUNED es el calificado para emitirla. Imagínense que el Ministerio de Educación señale que no, que ellos son los competentes para verificar la licenciatura o no. Me dejo entender un ejemplo así, y hay una contienda de competencias entre dos órganos públicos. Entonces se va ante el órgano superior, ¿no? A que califique quién tiene la competencia para llevar a cabo un determinado procedimiento o trámite. Muchas gracias. ¿No? La afirmación de un órgano de que es competente o incompetente, porque también da la casualidad que los dos órganos pueden decir, no, a mí no me compete realizar ese trámite, ¿no? Yo no tengo la competencia para hacer seguimiento en relación a si las embarcaciones pesqueras están cumpliendo con la cuota de pesca. Eso no le corresponde a la Marina de Guerra, sino a los puertos del Perú. Entonces, los dos dicen que no son competentes para resolver ese determinado procedimiento, solicitud o trámite administrativo. Eso es lo que se llama conflictos de competencia. Pueden ser positivos o negativos. La incompetencia de un organismo puede ser declarada de la siguiente forma, conforme al artículo 81 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la 27444, que se las pasé ayer en un documento anexo. Muy bien, puede ser declarada por la autoridad superior de oficio. De oficio es ante, no se lo han pedido y ellos solo declaran que determinado órgano no es competente porque han tomado conocimiento de que se está atribuyendo funciones o procedimientos que no le corresponden por ley. Por la propia autoridad que efectuando el control de su competencia llega al convencimiento que carece de ella. Es decir, por ejemplo, han estado cobrando un derecho por una determinada solicitud y no se ha dado cuenta que ha sido un error y ella misma resuelve corregir ese error, ¿no? Apoyado en alguno de los administrados, quien activa alguno de los supuestos anteriores, o sea, ante solicitud de parte, un administrado dice, oye, ¿a mí por qué me está cobrando la cuota de pesca la Marina de Guerra del Perú si eso se me lo tiene que cobrar el Ministerio de la Producción? Voy a presentar una solicitud para que se resuelva que no es competente este organismo para cobrarme la cuota de pesca. Entonces, también se genera una evaluación de conflicto de competencia de entidades públicas, organismos públicos, ante solicitud de parte de los administrados. La norma finalmente refuerza el criterio de autoridad, al establecer que ningún subordinado puede contestar la competencia de una instancia superior, es decir, no puede contradecir lo que resuelve una instancia superior. Y si tuviese alguna discrepancia con ello, lo único que corresponde funcionalmente es hacerlo conocer justificadamente, pero sin carácter de cuestionamiento. Forma de iniciación del procedimiento administrativo nos referimos. Se da de parte, derecho de petición, de oficio, denuncias y otros. Además vamos a tratar los plazos y términos. El artículo 104 de la Ley de Procedimiento Administrativo General establece que se requiere de una fundamentación, ya sea que ésta se trate del cumplimiento e inicio del procedimiento de oficio, de un deber legal o por la existencia de una denuncia. Siempre cuando se inicia un procedimiento administrativo por parte de una entidad pública, tiene que justificar por qué se está iniciando este procedimiento, ¿no? Si es que ha sido ante la solicitud de alguien, ante la denuncia de alguien, o porque la propia entidad lo quiere iniciar, o porque hay una norma que le exige iniciar ese procedimiento. El artículo 104.1 señala que para el inicio de oficio de un procedimiento debe existir disposición de autoridad superior que la fundamente en ese sentido, una motivación basada en el cumplimiento de un deber legal o en mérito de una denuncia. Una denuncia no propiamente que se presentó ante la entidad, sino, por ejemplo, una denuncia periodística que hace que se active un procedimiento administrativo, por ejemplo, de investigación. Con la denominación de procedimiento de oficio, nos referimos a aquel promovido por una decisión de actuación propia de las autoridades públicas competentes, cumpliendo su deber de oficialidad o principio inquisitivo inherente a la función pública, con el objetivo de tutelar el interés público, realizar una actividad investigadora, inspectora, sancionadora o satisfacer una necesidad propia de la administración, ¿no? Por eso son de oficio. Ella misma activa
iniciar un procedimiento, normalmente para verificar o hacer una investigación, una auditoría, que es una actividad inspectora, una sancionadora, por ejemplo, en materia laboral, o el mismo SNEO cuando hace una fiscalización de si se está cumpliendo con determinados parámetros para la licencia que otorgó, ¿no? Y un procedimiento administrativo se inicia a instancia de parte cuando la iniciativa parte de una persona interesada que solicita ante el órgano competente, lo que pone en marcha el procedimiento administrativo para resolver las pretensiones deducidas. Es la clásica solicitud que uno sigue un procedimiento de acuerdo al TUPA de la entidad. Es cuando un administrado desea un pronunciamiento de la entidad administrativa. Cuando el inicio del procedimiento se hace a petición de parte, debe promoverse mediante escrito, que debe contener los requisitos establecidos en la ley, propiamente en el artículo 113 de la ley 27444, ¿no? Con respecto a las denuncias, los procedimientos de oficio incluyen la posibilidad que un particular inste su inicio mediante denuncias, sin que por ello el procedimiento se convierta en uno de parte. Ese tema es bien importante. ¿Por qué? Porque no solamente es cuando tú haces una solicitud a la administración para que inicie un procedimiento administrativo de acuerdo al TUPA, sino también cuando tú presentas una denuncia general. No porque tú esperas que en un tema puntual a ti te dé una respuesta a la administración, sino porque consideras que está cometiendo una injusticia general. Entonces haces una denuncia, ¿no? Y siguiendo, claro, el procedimiento establecido para hacer una denuncia. Ello obedece a que la denuncia es solo el acto por el cual se pone en conocimiento de una autoridad alguna situación administrativa no ajustada a derecho, o sea, contraria a la ley, con el objeto de comunicar un conocimiento personal, a diferencia de la petición que hace un administrado de manera específica, que es la expresión de la pretensión de un interés personal, legítimo y directo e inmediato, en obtener un comportamiento y resultado concreto de la autoridad administrativa, condiciones que son exigibles a los denunciantes o instigadores. Entonces, una denuncia es cuando abarca una situación general, de un daño general, de un incumplimiento general ante determinada norma que se exige que se active un procedimiento administrativo de fiscalización, por ejemplo. En cambio, que cuando hay una solicitud de oficio es distinta, porque es con el interés particular de una persona para obtener un pronunciamiento de la autoridad administrativa. Ordenación del procedimiento. Con el nombre de ordenación del procedimiento se refiere al conjunto de actuaciones que conforman la actividad encaminada a que el procedimiento se desarrolle de acuerdo con las pautas establecidas en la norma. Comprende al conjunto de figuras y reglas que van a caracterizar el desarrollo de los actos de trámite que van a desenvolverse dentro del procedimiento, desde que se inicia este hasta antes del acto final o resolución. Es como se ordena, normalmente cronológica, lógicamente, de acuerdo a un trámite específico. Ello se encuentra regulado en el capítulo 5 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que es la Ley 27444. La doctrina reconoce que los actos de trámite o de ordenación son por lo general de tres tipos. Actos de impulso, que actúan hacia el futuro, tienden a hacer avanzar el procedimiento. Una queja, porque presentaste una solicitud, el procedimiento no avanza y presentas una queja. Actos de dirección, por lo que la autoridad gobierna las actuaciones de los administrados y las otras autoridades. Una intimación para que cumplan con una determinada norma. Y actos de constancia que se dirigen a documentar actuaciones realizadas de modo que permita su conocimiento en cualquier momento posterior, ¿no? Una constatación del incumplimiento de un administrado de, por ejemplo, haber perdido una licencia para colocar un cartel fuera de su local comercial, ¿no? Entonces, es un acta de constancia. Instrucción del procedimiento. La instrucción del procedimiento tiene por objeto que la autoridad haga cargo de un expediente administrativo, acopie los elementos necesarios para lograr su convicción de la verdad, material indispensable para decidir el derecho aplicable al caso, ¿no? Esa es la instrucción, es prácticamente el procedimiento determinado a investigar si es que hay, ¿no? Elementos necesarios para poder llegar a una conclusión. Como tal, se trata de formar el fundamento que servirá de insumo a la futura resolución emitida por la autoridad. O sea, la instrucción del procedimiento es la parte inicial donde se investiga y se acopian las pruebas necesarias o los requisitos necesarios para evaluar si es que corresponde emitir una resolución en favor o en contra de una determinada petición. Él se encuentra regulado en el capítulo 6 del título 2 de la que ya venimos conversando hace rato, la Ley del Procedimiento Administrativo General.
El artículo 159 define los actos de instrucción, señalando que los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución serán realizados de oficio por la autoridad a cuyo cargo se tramita el procedimiento de evaluación previa, sin perjuicio del derecho de los administrados a proponer actuaciones probatorias adicionales a las que ya corresponden a la administración. Queda prohibido realizar como actos de instrucción la solicitud rutinaria de informes previos, requerimientos de visaciones o cualquier otro acto que no aporte valor objetivo a lo actuado en el caso concreto según la naturaleza del procedimiento y la petición. Hasta ahí, ¿cómo se genera un procedimiento administrativo? ¿Por qué? ¿Qué fase tiene un procedimiento administrativo? Y ahora toca, dentro del sílabus de la sesión 2, tocar lo que se entiende por recursos administrativos. Los recursos administrativos son prácticamente los medios de impugnación, ¿no? Denominado recurso administrativo a la manifestación de voluntad unilateral y recepticia del administrado, de quien ha hecho la solicitud ante la administración pública, por el cual dentro de un procedimiento iniciado contesta una decisión de la administración que le causa agravio o que no lo convence, exigiéndole revisar tal pronunciamiento al órgano superior a fin de alcanzar su revocación o modificatoria. No siempre es ante el órgano superior, porque conforme veremos más adelante, hay recursos que se presentan ante el órgano que emitió la resolución y es este el que resuelve el recurso, ¿no? El artículo 207 de la Ley de Procedimiento Administrativo General establece que los recursos administrativos son, en materia administrativa, reconsideración, apelación y también revisión. El término para la interposición de los recursos, todos los recursos administrativos, es de 15 días y deberán resolverse en el plazo de 30. Y si no se resuelven en el plazo, normalmente aplican los silencios administrativos. En materia de recursos, regularmente son silencio administrativo negativo. Muy bien, el recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de los actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia, no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio de recurso de apelación. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué existe recurso de reconsideración? Su mismo nombre lo dice, reconsideras. Tú le pides a la propia entidad que resolvió tu caso, por ejemplo, de manera negativa, a una solicitud, que reconsidere lo que ha decidido. Y uno diría, ¿pero para qué le vas a pedir que reconsidere si ha emitido un acto denegándote una solicitud y motivando este? ¿Por qué lo tendría que reconsiderar? Y aquí viene la cualidad de recurso de reconsideración, porque se exige una nueva prueba. Tú le pides a la autoridad administrativa que reconsidere su decisión porque no ha tenido en consideración una prueba sustancial que si la toma en consideración va a cambiar su opinión. Por eso es que el recurso de reconsideración regularmente lo resuelve el mismo órgano que te denegó una solicitud y es este órgano que con nueva prueba que tú acompañas puede cambiar su decisión. Lógico, una prueba relacionada a la solicitud que presentas. Hay un supuesto de excepción en relación a la presentación de nueva prueba, ¿no? Que es cuando esa autoridad que resolvió en primera instancia tu solicitud no tiene una segunda instancia, es un órgano único que está llamado a resolver estas situaciones. En esos casos no te piden que acompañe nueva prueba, pero que sí establezcas un error de derecho en la fundamentación del acto para que te den la razón. Entonces, el primer recurso clásico, el medio de impugnación clásico en el procedimiento administrativo es el recurso de reconsideración. A la misma autoridad que te denegó, ella misma resuelve y normalmente se tiene que acompañar una nueva prueba que la haga cambiar de opinión a esa autoridad, ¿no? Este recurso no es un requisito necesario de tramitar para impugnar esa decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienes que agotar la vía de la reconciliación para presentar una apelación contra esa resolución. Si es que el órgano que ha emitido la respuesta es un órgano administrativo que tiene una instancia superior, tú si deseas no presentas un recurso de reconsideración o si sabes que no tienes nueva prueba, sino que te parece que es un error jurídico en la interpretación de tu solicitud por parte del órgano competente,
ya no debes agotar un recurso de reconsideración, sino presentar directamente un recurso de apelación para que un superior jerárquico resuelva aquello que consideras ha sido mal fallado, mal resuelto por la autoridad de primera instancia. ¿No? El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que ésta lo eleve al superior jerárquico y ese superior jerárquico resuelva la apelación. Entonces, ya van dándose cuenta de la diferencia que existe entre el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Normalmente el recurso de reconsideración no solo se presenta ante la autoridad que decidió, sino es esta la que resuelve ese pedido. Y normalmente se acompaña nueva prueba para que, si no, no justificaría en principio la reconsideración. La excepción al acompañar nueva prueba es cuando es una instancia única y le pides que reconsidere su decisión por una cuestión jurídica o de calificación indebida de la solicitud. En cambio, que el recurso de apelación va más sobre una cuestión jurídica, que ha habido un error en la interpretación de una norma legal o en la aplicación o no aplicación de una norma legal al caso concreto, a tu solicitud específica. Y solicitas que, si bien se presenta ante el mismo órgano que expidió el acto, este lo debe elevar para que una segunda instancia administrativa resuelva esa situación jurídica que consideras que afecta tus derechos. Ahora tenemos el famoso, bueno, que está mal llamado recurso de nulidad, ¿no? Si bien algunos pueden considerar la nulidad como un recurso, lo cierto es que la nulidad no es un recurso administrativo, pero sí puede ser considerado como argumentación. Como tal, la nulidad puede ser el argumento suficiente para plantear una apelación. No corresponde plantear la nulidad en la reconsideración, puesto que la competencia para pronunciarse sobre él corresponde al superior jerárquico y no a la misma autoridad. La resolución que declara la nulidad dispone además la conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta cuando sea conocida por el superior jerárquico. La nulidad se puede plantear de oficio o ante solicitud de parte interesada en el procedimiento administrativo, y la nulidad es cuando hay un vicio en la naturaleza, en la génesis, que convierte en inválido el acto administrativo de una decisión, por ejemplo, ¿no? Formas de conclusión del procedimiento y silencio administrativo. La conclusión del procedimiento es un momento natural del ciclo de vida de la voluntad administrativa del Estado, pero no aparece de modo único, sino que existen varios supuestos en los cuales puede afirmarse que el procedimiento administrativo ha terminado. En ello, el artículo 186 de la Ley de Procedimiento Administrativo General establece formas de conclusión, las formas como concluye, que pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo de un asunto. El silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso que se refiere al artículo cuarto, del numeral cuarto del artículo 168 de la norma, el desistimiento, la declaración de abandono y los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable. Petición graciable es un derecho constitucional que tienen todos los administrados de que sin que exista un procedimiento específico para presentar una solicitud a la administración pública, ellos pueden solicitarlo. Tú tienes una petición administrativa, en la cual tú le pides a la autoridad administrativa que en los ámbitos de su competencia se pronuncie respecto de aquello que eventualmente no está regulado en un TUPA, pero que consideras le compete, tiene competencia para pronunciarse, ¿no? Entonces, ¿cómo es que concluyen los procedimientos administrativos? Muy bien. Cuando se emite una resolución sobre el fondo del asunto, es decir, que sí califican tu pedido, siguen el procedimiento regular y se pronuncian si corresponde o no, motivando por qué es que consideran que corresponde o no. También concluye cuando hay un silencio administrativo positivo, porque se entiende que te han otorgado, a pesar de que ha pasado el tiempo, la norma califica como una respuesta positiva el no pronunciamiento dentro del periodo establecido para tal efecto. Entonces, tú inmediatamente tienes, por ejemplo, en algunos supuestos cuando se presentaban licencias de funcionamiento,
para generar una mayor productividad en el país y no generar mucha traba burocrática, se daba silencio administrativo positivo. Entonces tú presentas tu solicitud de licencia de funcionamiento y si no te responden denegando dentro del plazo establecido para pronunciamiento de la entidad, en este caso, por ejemplo, municipal, tú entiendes como aprobada tu solicitud de licencia por el mero transcurso del tiempo y por tanto concluido el procedimiento administrativo de solicitud de licencia de funcionamiento. El silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo, cuando no hay una instancia superior, entonces ya no tienes que impugnar más, simplemente no se pronunciaron dentro del plazo legal y entiendes como denegado por el transcurso del tiempo tu solicitud. El desistimiento, que es que tú haces un pedido ante la entidad pública, pero antes de que ésta emita un pronunciamiento te desistes por escrito y señalas que ya no te interesa que emita el pronunciamiento. La declaración de abandono, cuando ha transcurrido el plazo sin que ninguna de las partes haya emitido ningún pronunciamiento y ni siquiera les interesa desistirse o no, entonces con el transcurso del tiempo la autoridad administrativa declara en abandono un determinado procedimiento. Los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que se puede, si es un acto administrativo que se puede conciliar o transar no con privados, simplemente se concilia ese trance y ya no requiere un pronunciamiento definitivo de la autoridad, ¿no? Y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de la petición graciable, ¿no? Se presenta una solicitud a la administración y el acto sin necesidad de un pronunciamiento escrito en el cual tú solicitas, por ejemplo, solicito que hagan un cambio de alumbrado público en la urbanización X. Y sin que te haya dado respuesta a la administración diciéndote que lo va a hacer o no, va y cambia todos los focos que están malogrados en determinada urbanización. Entonces, a pesar de que no hay una expresión escrita en que resuelve tu solicitud, tu petición, ¿no? La prestación efectiva se da. En los hechos, cumplen con tu solicitud. También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo. ¿Qué ocurre? Tú has hecho una solicitud que antes era competencia del Ministerio de Educación, pero en el transcurso del tiempo se delega esa competencia a SUNAFIL. Entonces el ministerio te dice, oye, ¿sabes qué? A mí ya no tengo la posibilidad de pronunciarme en relación a este tema porque ya no es competencia mía, es competencia de otra entidad pública. Entonces ya está imposibilitada de continuar con el procedimiento y te corresponde continuarlo ante otra instancia, otro órgano administrativo. Esto es muy importante también que tengan en consideración, no solamente para el trabajo que tienen en la universidad, que lo tienen que conocer, sino también para cuando ustedes hagan peticiones administrativas, presenten solicitudes o procedimientos en los cuales se busca una calificación positiva de la administración respecto de una pretensión o interés particular. Estos son los efectos del silencio administrativo que vienen regulados en la norma en el artículo 188 en adelante. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 de la ley, la entidad competente no hubiera notificado el pronunciamiento respectivo a la solicitud del administrado. La declaración jurada a la que se refiere la norma no resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad. ¿Qué ocurre? Antes, cuando transcurría el plazo para que la autoridad se pronuncie, como hacíamos el ejemplo de tu licencia de funcionamiento, y no se pronunciaba, y la norma, el TUPA, calificaba como silencio administrativo la falta de pronunciamiento dentro del plazo legal, te pedían que presentes una declaración jurada acogiéndote a ese silencio administrativo. Hoy en día ya no te exigen eso. Ahora simplemente transcurre el tiempo y tú tienes entendida como autorizada tu solicitud. El silencio positivo tiene para todos los efectos el carácter de una resolución que pone fin al procedimiento, sin perjuicio de la potestad de nulidad de oficio prevista en el artículo 202 de la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el único riesgo de obtener una resolución ficta por transcurso de tiempo por falta de pronunciamiento expreso de la autoridad y como consecuencia de ello una resolución aprobatoria ficta no escrita de silencio administrativo positivo
podría ser revisada posteriormente por la misma entidad y declarada nula de oficio. Porque, por ejemplo, tu solicitud no fue atendida oportunamente, generó silencio administrativo, pero se dan cuenta que en tu licencia de funcionamiento tú no cumples con ninguno de los requisitos legales y es más, pones en riesgo la vida de los ciudadanos, por ejemplo, para tener una discoteca como la famosa discoteca de Los Olivos, ¿no? Que posteriormente, si es que la administración se da cuenta que te otorgaron una licencia por silencio administrativo positivo, pero que pone en riesgo la vida de todos si no cumple con los requisitos legales, ella de oficio puede declarar la nulidad de esa resolución ficta de silencio administrativo positivo de otorgamiento de licencia de funcionamiento y cerrarte el local. Entonces hay una calificación posterior de esa situación que le permite, ¿no?, al administrado poder evaluar la situación que se presenta, al administrado no, sino a la administración, que por falta de pronunciamiento que muchas veces se da como consecuencia de que la administración es muy burocrática, o hay demasiadas solicitudes y poca gente para resolverlas oportunamente, ha otorgado un silencio positivo. Les hacía el ejemplo ayer, no sé si lo recuerdan, algo que está muy de moda actualmente, con las suspensiones perfectas de labores de trabajadores en el ámbito de esta pandemia, cuarentena nacional, ¿no? Que ya, bueno, la cuarentena se ha levantado en gran parte del país, pero que ha generado que muchas empresas entren al borde de la quiebra por falta de ventas y que se les autorizaba a presentar las solicitudes de suspensión perfecta de labores de trabajadores. La norma establecía que si transcurrió el periodo de 30 días más los 7 de pronunciamiento, no había una expresión por escrito denegando, rechazando o aprobando la solicitud, los empleadores entenderían como aprobado el silencio positivo en su solicitud de suspensión perfecta de labores. Pero posteriormente, si la SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo verificasen que esa solicitud no cumple con los requisitos para que se mande de suspensión perfecta a un trabajador, podría declarar de oficio la nulidad de ese silencio administrativo positivo y, como si no hubiera existido suspensión perfecta de labores, exigir al empleado reponer inmediatamente a trabajar al trabajador y además exigir que le pague todos los beneficios sociales y remuneraciones por todo el tiempo que estuvo de suspensión perfecta ilegalmente obtenida. Entonces, lo quería hacer como un ejemplo. ¿Por qué? Porque sí, es verdad, el silencio administrativo positivo, a pesar de que no hay una expresión escrita que le da conformidad a tu solicitud, te permite obtener aquello solicitado por el transcurso del tiempo sin pronunciamiento de la autoridad. Pero sí está sujeta a una posterior revisión de oficio por parte de la autoridad administrativa y si determinase que no cumple con los requisitos esenciales para su validez, podría declarar su nulidad y retrotraer todo hasta el momento que se presentó la solicitud, salvo cuando se afectara con ello derechos de terceros que han obrado de buena fe en relación a esa circunstancia administrativa de otorgamiento, por ejemplo, de una licencia o una suspensión perfecta de labores. El silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al administrado la interposición de recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes. Estamos hablando ya ahora del otro silencio, no el positivo, sino el negativo, ¿no? ¿Por qué te permite? Porque dices, ya, me han denegado. A pesar de que no hay un pronunciamiento escrito de la autoridad ante mi solicitud, ha transcurrido el tiempo que establecía la ley para que se pronuncie y yo entiendo denegada mi solicitud. Y al entenderse denegada mi solicitud, tengo derecho de presentar, si es que el tipo de procedimiento lo permite, un recurso impugnatorio, como lo que estábamos conversando, una apelación, o en su defecto, si es que ya se agotó la vía administrativa, presentar una acción judicial, que normalmente es el famoso proceso contencioso administrativo contra las actuaciones de la administración pública. Ya ahí pasa ante el Poder Judicial, ya no es la misma autoridad administrativa la que resuelve, sino que ya se pide al Poder Judicial que emita un pronunciamiento sobre la validez o no de ese acto administrativo, de ese procedimiento. Aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la administración mantiene la obligación de resolver, bajo responsabilidad del órgano y funcionario administrativo que tenía que resolver, hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional, o el administrado haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos. Disculpen. ¿Qué quiere decir ello?
En resumidas cuentas, que el hecho de que el TUPA de un determinado entidad pública establezca que un procedimiento X, una solicitud X de procedimiento administrativo, esté sujeta a silencio negativo, es decir, si no se pronuncia la autoridad dentro de un plazo de ley, se entiende por denegada la solicitud, y la persona entiende por denegada la solicitud, el administrado lo entiende por denegado y presenta el recurso impugnatorio o no. La autoridad siempre tiene finalmente la responsabilidad de responder, porque esa es una de las razones fundamentales de la existencia de los organismos públicos y de los funcionarios y servidores públicos. No sé si se han dado cuenta, pero un servidor público, un funcionario público, tiene que atender al ciudadano, tiene que atender al administrado, tiene que darle respuesta, es su razón de ser, es su existencia, es lo que justifica su trabajo. Cuando un administrado presenta una petición, una solicitud a la administración pública debe atenderla. Y si tiene muchas cargas, debe presentar una resolución de ampliación de plazo, si es posible, comunicar al administrado que están demorando por un motivo justificado y que por favor, espere su pronunciamiento incluso, pero es que no puede dejar de pronunciarse. La idea es que cada vez que un administrado le presenta una solicitud, cumpliendo las formalidades legales para tal fin, y la administración no se pronuncia, el servicio público está fallando. El funcionario público está fallando. Porque su razón de ser es atender a los ciudadanos. Y si no lo hacen, deberían dedicarse a otra cosa. Y si le falta mano, deben exigirlo y deben ordenarse y deben buscar la forma de atender dentro de la entidad pública a la que pertenecen todas las solicitudes de los administrados. El silencio administrativo negativo no es inicio de término para el cómputo de plazos ni términos para su impugnación. En los procedimientos sancionadores, los recursos administrativos destinados a impugnar la imposición de una sanción estarán sujetos al silencio administrativo negativo. ¿Qué quiere decir? Que específicamente en qué supuestos se dan los silencio negativo y no positivo. Cuando tú impugnas una sanción. Por ejemplo, te han sancionado porque has cometido una inconducta funcional, ¿no? Has operado sin licencia y te han puesto una multa, y tú impugnas esa multa. El hecho de que la autoridad no se pronuncie dentro del plazo no quiere decir que tiene silencio positivo y que ya no se te puede poner la multa por el procedimiento sancionador. Todo procedimiento sancionador, cuando la autoridad que tú impugnas o la solicitud que tú impugnas no se pronuncia dentro del plazo de ley, se entiende automáticamente que lo que opera en ese caso es el silencio administrativo negativo. Es prácticamente tienes que entender que te han denegado tu solicitud de dejar sin efecto un procedimiento sancionado o la imposición de una multa. Cuando el administrado haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo, será de aplicación el silencio administrativo positivo en las siguientes instancias resolutivas. O sea, si te aplicaron el silencio administrativo negativo en la primera instancia, ¿no? Y tú dijiste, ok, se aplica el silencio administrativo negativo y presento mi recurso de apelación, ya la siguiente instancia, si no se pronuncia, se entiende que esa instancia sí tendría que aplicar silencio administrativo positivo, que es una especie de sanción para la administración pública. Oye, ya una vez se le ha aplicado silencio administrativo negativo y de nuevo no se pronuncia en el plazo de ley, bueno, ya la segunda vez que no se pronuncia será objeto en determinados supuestos de la aplicación de silencio administrativo positivo. Positivo quiere decir que le dan la razón a la petición del administrado. Ahora vamos a hablar de la ejecución del acto administrativo. No sé cómo van hasta ahora, están muy cansados, todavía resisten un poco estamos yendo más o menos a buen tiempo, ¿no? Por lo menos tengo el listado de que están presentes más de 20 personas. Ok, vamos a pasar a lo que se entiende por ejecución del acto administrativo. Como conocemos, del acto administrativo derivan dos efectos referidos a la vinculación de los sujetos obligados a su cumplimiento. Lo mencionamos ayer, la ejecutividad, que es un atributo de eficacia, cualidad material, y la ejecutoriedad, que está referida al atributo de coaccionar, de utilizar la fuerza pública para que la voluntad de los demás cumplan con su realización, que es una cualidad instrumental más que material. La ejecutividad del acto administrativo alude al común atributo de todo acto administrativo de ser eficaz, vinculante y exigible.
por contener una decisión, declaración o una certificación de la autoridad pública que emana de un procedimiento regular administrativo. La ejecutoriedad puede ser definida como una especial manifestación de la eficacia de estos mismos actos, por lo cual, cuando imponen deberes y restricciones a los particulares, pueden ser realizados aún contra su voluntad por los órganos directos de la administración, sin que sea necesaria la previa intervención de la acción declarativa de los órganos jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir eso? Es que tiene que ver con la razón de ser de una declaración del acto administrativo. Si es que no hubiera forma de ejecutarlo, nadie les haría caso y todo el mundo estaría solicitando a la autoridad jurisdiccional, luego de un largo juicio, de que obligue a un determinado ente público, a un determinado administrado, a que cumpla un acto administrativo. Por eso es que se dice que no requieren esperar la intervención del Poder Judicial para que se pueda cumplir. Primero, ejecutividad. Se emitió un acto administrativo regularmente y todos tenemos el deber de cumplirlo. Pero si alguno es reacio a ese cumplimiento, no le da la gana de hacerlo, no quiere cumplirlo, ya viene la ejecutoriedad, que es cuando ya se exige mediante la coacción, el auxilio de la fuerza pública de los mismos entes administrativos que se cumpla, ¿no? Entonces, la administración pública tiene cierta facultad de coacción respecto a los administrados para el cumplimiento y ejecutoriedad de los actos administrativos, ¿no? Y solo en supuestos excepcionales se tiene que tramitar ello ante la autoridad jurisdiccional. Del mismo modo, el artículo 192 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, esa norma que les he pasado, prescribe que, respecto a la ejecutoriedad del acto administrativo, los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario, o sea, salvo que una norma específica dice que este acto se requiere de una actuación posterior del órgano jurisdiccional, por ejemplo, un mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley, que el mismo acto administrativo diga, no, este acto se le otorga 30 días para que el administrador regularice aquellos vicios que tienen en su licencia o su otorgamiento de autorización, y si no lo regulariza dentro de este plazo, ya se puede exigir el cumplimiento mediante un acto de coacción, ¿no? Con el auxilio de la fuerza pública. La pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Esto viene definido en el artículo siguiente, en el 193, que establece que, salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos pierden efectividad y ejecutoriedad en los siguientes casos. Por suspensión provisional conforme a ley. La misma monda suspende que se ejecute de acuerdo a que se tiene que cumplir una condición específica para que se pueda llegar a ejecutar. Cuando transcurridos 2 años de adquirida la firmeza en la resolución, la administración no ha iniciado los actos que le competen para ejecutarlos. Esto es sumamente importante, porque la inacción de la administración para que se cumplan los actos administrativos genera que por el transcurso del tiempo ya no puedan ejecutarlos. Es como una especie de prescripción o caducidad de los actos administrativos. Ya no puedes, pierden ejecutoriedad. Y eso es sumamente importante tenerlo en consideración, porque la inacción de la administración para que se cumpla un acto administrativo genera por el transcurso del tiempo que luego no puedan obligar a su cumplimiento. Cuando se cumple la condición resolutiva a la que estaban sujetos de acuerdo a ley, ¿no? Es decir, ya no es necesario su cumplimiento porque se dio la condición para la cual ya no se va a cumplir ese acto, ya no es necesario. Y cuando el administrado oponga al inicio de la ejecución del acto administrativo, la pérdida de su ejecutoriedad, la cuestión normalmente resuelta de modo irrecurrible en sede administrativa por la autoridad inmediata superior, siempre y cuando exista un previo informe legal sobre la materia. Por ejemplo, en la situación que le describí hace un momento, si a los 2 años perdió su ejecutoriedad y pasados 2 años y un día la administración pretende ejecutarlo, el administrado opone al inicio de esa ejecución la cuestión jurídica de que transcurrieron 2 años desde su emisión y que por tanto ya no corresponde su ejecución. Eso es verificado por el órgano superior en sede administrativa y una vez confirmado ello con un informe legal, pierde su ejecutoriedad ese acto administrativo. El artículo 194 relacionado con ello establece lo que se entiende por ejecución forzosa y señala que para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus propios órganos competentes o con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias, que es importante. Que se trate de una obligación de dar, hacer o no hacer
establecida a favor de la entidad pública, ¿no? Entonces, tiene que ser una obligación cierta de dar, hacer o no hacer, establecida a favor de la propia entidad que solicita la ejecución forzada del auxilio de la fuerza pública. Que la prestación sea determinada por escrito de modo claro e íntegro, que no genere ninguna duda respecto de esa obligación de dar, de hacer o no hacer. Que tal obligación derive del ejercicio de una atribución de imperio de la entidad o provenga de una relación de derecho público sostenida con la entidad. Esto quiere decir que tenga competencia para poder exigir el cumplimiento de ese acto administrativo. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable. No es que si no cumple el administrado, de frente tú vas y pides el auxilio de la fuerza pública para la ejecución del acto administrativo, sino que debes intimar previamente a ello. Debes decirle, oye administrado, este acto administrativo debe cumplirse y tienes un plazo razonable para ejecutarlo. Caso contrario, voy a intervenir con auxilio de la fuerza pública. Tienes que intimar previamente antes de proceder a la ejecución, o por lo menos a la ejecución forzada. Que se haya requerido o no, que no se trate de acto administrativo que la Constitución o la ley exijan la intervención del Poder Judicial para su ejecución. Hay circunstancias que para poder cumplir una decisión de la administración se exige la intervención del Poder Judicial. Normalmente ocurre en los actos de desalojo. En el caso de procedimientos trilaterales, las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas constituyen títulos de ejecución, conforme a lo dispuesto por la norma procesal, y un título de ejecución es algo que se puede ejecutar con auxilio del Poder Judicial, siempre y cuando ese acto administrativo haya quedado firme por agotamiento de la vía administrativa, porque se agotaron los recursos administrativos o no se presentaron, disculpen, dentro del plazo legal. Y aquí vienen otros procedimientos específicos dentro del procedimiento administrativo que es importante ustedes tengan en consideración. Es el procedimiento especial, el procedimiento trilateral y el procedimiento muy conocido por todos, el procedimiento sancionador. Los procedimientos especiales son regulados específicamente por cada órgano dentro de una entidad o administración pública. Pero lo más importante son los trilateral y sancionador. El procedimiento trilateral es el procedimiento administrativo contencioso seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la administración y para los descritos en el inciso 8 del artículo 1 del título preliminar de la presente ley, referente a las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa en virtud, por ejemplo, de una concesión, delegación o autorización del Estado. La parte que inicia el procedimiento con la presentación de una reclamación sería designada como reclamante y cualquiera de los emplazados será designado como reclamado. Luego tenemos el procedimiento sancionador, que es el clásico y el que más se conoce a nivel de administración pública. El procedimiento sancionador, su concepto señala que es un procedimiento administrativo que se utilizan las administraciones públicas para ejercer su potestad sancionadora, previa sumaria investigación y admitiendo el derecho de defensa, como permite el artículo 2 de la Constitución Política y otras leyes subalternas. Es importante que todo procedimiento administrativo sancionador otorgue derecho de defensa a la persona o en persona jurídica o persona natural que se pretende sancionar con ello, ¿no? Y que previamente esté motivado en una investigación por la cual se determina la responsabilidad del sujeto supuestamente infractor. Entonces, si no se cumple con estos dos requisitos de una investigación previa y de una posterior derecho de defensa para la persona a la cual se pretende sancionar, se convierte en inconstitucional ese procedimiento sancionador y viciado, y por tanto puede ser objeto de declaración de su nulidad dentro del mismo procedimiento administrativo o de haberse agotado el procedimiento administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, ante el Poder Judicial, mediante las famosas acciones contenciosas administrativas contra los procedimientos sancionadores. En nuestro ordenamiento se ha venido aceptando pacíficamente la facultad de las entidades administrativas para determinar infracciones y aplicar sanciones en casi todos los sectores de la vida social que son regulados por el derecho administrativo. Es decir, hay una permisividad para que todo ente administrativo puede establecer una escala de infracciones con una correspondiente escala de sanciones, de multas y o de otros tipos de sanciones como cierres temporales de locales,
¿no? O suspensiones de labores, que le permiten a la misma entidad regular qué supuestos generan infracciones a los procedimientos administrativos, a las finalidades del órgano regulador, del órgano administrativo, y determinar qué tipo de sanciones corresponden por estas infracciones. Hay una serie de principios que tiene que velar siempre toda aquella entidad pública al momento que determina o inicia un procedimiento sancionador administrativo. Y estos vienen detallados y bueno, y desarrollados en general también por la doctrina, por el artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Por qué es vital que cuando inicien un procedimiento administrativo sancionador ustedes, o cuando sean objeto de un inicio de un procedimiento administrativo sancionador por otra entidad, ¿no? Que ustedes verifiquen, primero, que haya habido una debida investigación de aquello que se les imputa y por lo cual se les pretende sancionar, que esa infracción esté establecida debidamente en una norma y que además se te notifique completamente por órgano competente para que tú puedas hacer ejercicio de tu derecho de defensa. Entonces, es vital para ustedes que cuando intervengan en un procedimiento administrativo sancionador, sea como órgano competente con autoridad para iniciarlo, o como administrado, sea persona natural o jurídica, que es objeto de una sanción por parte de la administración pública, que dominen este tema, que sepan con claridad los principios de la potestad sancionadora y su trámite. Dentro de los principios tenemos, los principios que deben cumplirse son legalidad, debido procedimiento, razonabilidad en relación a la sanción, tipicidad, que esté debidamente detallada la infracción que se te pretende imputar, y retroactividad, que no se puede crear sanciones por una ley y aplicarlas a una situación de hecho anterior a la creación de esa ley. Concurso de infracciones, que es importante para calificar el tipo de sanción que se puede imponer a un administrado si es que no solamente ha incurrido en una infracción, sino en varias. Continuación de infracciones, porque existe un plazo para sancionar y si no se sanciona dentro del plazo prescriptorio establecido por cada ley, esta ya no se puede sancionar, salvo que se trate de una infracción continuada, que se viene dando en el tiempo y que continúa dándose. Entonces, ahí no hay una fecha de término para poder contar el plazo prescriptorio, sino que es una infracción continuada. Causalidad, que se justifique por qué. Presunción de licitud, que toda acción material, todo actuar del administrado dentro de la administración pública del ciudadano, de la persona jurídica objeto de regulación por parte de la administración pública, se presume lícito. Y salvo prueba en contraria de la propia administración que está tipificando que ese actuar es ilícito, porque lo ha investigado, porque lo ha determinado, siempre se debe presumir, como se hace en materia penal con los delincuentes, con la persona, disculpa, no con los delincuentes, sino con aquellos que se les imputa responsabilidad penal, se presume inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Igual con los administrados, se presume que ellos no han incurrido en una infracción hasta que la administración que pretende sancionarlos demuestre lo contrario. Entonces tienen una presunción de licitud de sus actos. De culpabilidad, que se tiene que establecer debidamente responsable y el nexo causal de este con la culpa, con la responsabilidad. No bis in idem, que quiere decir, es un término latín, que quiere decir nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta o infracción. Si a mí ya me sancionaron por esta determinada infracción que ocurrió el día 10 de enero, no me pueden volver a sancionar por esa misma infracción del día 10 de enero. Me podrían sancionar por otra del día 11 de enero, del 12 de enero o por otro distinto tipo de infracción. Pero no bis in idem lo que busca garantizar es que una persona no reciba doble sanción por una misma falta. ¿Ok? Creo que tengo una pregunta. Una consulta, dice Paula Rugo, te dice, una consulta. Si es una multa a la institución bajo el debido proceso, ¿se deberá determinar los responsables para la cancelación de la multa? Esa es una buena pregunta. Así es. Cuando se impone, primero se tiene que determinar cuál es la infracción, literal y taxativamente, que se ha generado. No has cumplido con determinado supuesto específico que la norma te obliga. Y esa infracción genera una multa. Te dicen, este tipo de infracción en el cuadro de multas genera una multa, por ejemplo, de 3 UITs.
¿Se debe determinar los responsables para la cancelación de la multa? Yo creo que sí, porque si es que dentro de una determinada administración pública hay gente que tenía que cumplir con una determinada actividad dentro de la misma administración de ese tipo, de esa persona jurídica, y ellos no cumplieron, y como consecuencia de ese incumplimiento le han generado una multa a la institución para la cual trabajan, ellos tienen responsabilidad. Y la autoridad podría iniciarles un procedimiento sancionador a esos funcionarios o servidores públicos que no han cumplido con lo que era responsable. Por eso es que las instituciones públicas y hoy en día también las privadas cuentan con CAP, con cuadro de asignación de personal, con su MOF, con su manual de organización y funciones, con su ROF, donde se establece que cada servidor o funcionario público tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad, si no se cumple, podría acarrear una infracción administrativa que un ente competente puede iniciar un procedimiento sancionador y poner una multa. Entonces, cuando está debidamente determinada la responsabilidad de un servidor o funcionario público para el cumplimiento de una determinada actividad y como consecuencia de su incumplimiento por una negligencia grave, por ejemplo, genera que a tu institución le impongan una sanción administrativa, una multa, por ejemplo, la autoridad administrativa interna puede decir, oye, bueno, sí, ya voy a pagar la multa porque se ha evidenciado que nosotros somos responsables como entidad en conjunto, pero dentro de la propia entidad hay un responsable que de acuerdo a su manual y de acuerdo a su contrato, era quien tenía que brindar esa información, era que tenía que declarar oportunamente ello, y no lo ha hecho. Y ese incumplimiento de ese funcionario nos ha generado la multa, así que nosotros podemos pedir, ¿no?, que ese responsable, primero lo cancelas como entidad, porque te corresponde como entidad, pero puedes repetir mediante una demanda para que ese trabajador cancele el daño que ha generado por su negligencia. No sé si a eso te referías, Paula. Por lo general paga la entidad, el responsable es sometido al proceso administrativo. Sí, es sometido efectivamente a un proceso administrativo, pero el proceso administrativo sancionador para el administrativo, para el servidor público, no enerva la posibilidad de que la entidad pueda repetir respecto al daño pecuniario. Por eso existe responsabilidad por daños y perjuicios. Y eso ya se puede seguir no propiamente en la vía administrativa, sino en la vía judicial, sino que regularmente las entidades no suelen iniciar esas acciones legales contra los servidores públicos porque entienden que tal vez en esa negligencia había una falta de capacitación con el administrado o que el administrado no tiene los recursos suficientes para asumir esa multa, pero sí le inician el procedimiento administrativo sancionador y dependiendo de la gravedad de su incumplimiento o negligencia, lo suelen destituir del cargo o función. Pero ello no enerva la posibilidad de que la administración, ante una negligencia grave de un funcionario público cual era su competencia cumplir con un determinado acto, cuyo incumplimiento ha generado una infracción y como consecuencia la imposición de una multa, no pueda pretender repetir contra ese negligente trabajador o servidor público el pago de esa multa. Puede intentarlo, pero no se aplica de manera automática. Tiene que haber una declaración de responsabilidad por parte no solamente del órgano administrativo que lo sanciona, sino también de la autoridad jurisdiccional que establece el nexo causal entre el daño generado a la entidad y el trabajo efectuado por el servidor público de manera negligente. Y eso ya requiere de una declaración jurisdiccional y no propiamente administrativa. La administrativa, como bien indica Juan Carlos Regalado, viene por el procedimiento administrativo que le inicia la entidad. Muy bien. Procedimiento disciplinario, ¿no? Cuando hablamos del poder disciplinario, hablamos de cómo el Estado, y siendo más específico, las entidades públicas, protegen el adecuado funcionamiento de sus organizaciones. Hablamos del disciplinario como un mecanismo disuasivo de la comisión de conductas que afecten los intereses generales previstos en el ejercicio de las funciones públicas. Es prácticamente lo que estamos conversando. Oye, nos multaron. Sí, nos multaron, pero ¿por qué nos multaron? Porque alguien adentro de la administración no ha cumplido con lo que le corresponde hacer. Entonces ya fuimos objeto de un procedimiento sancionador, ¿no? Se detectó una infracción de la entidad y como consecuencia de ello nos multaron. Está bien. Pero adentro de la propia entidad ha habido un incumplimiento de un servidor o un funcionario público. Entonces corresponde un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Por eso es que se dice que hablamos de disciplinario como un mecanismo disuasivo de la comisión de conductas que afecten los intereses generales previstos en el ejercicio de las funciones públicas. Su aplicación trasciende a la vinculación formal entre los servidores públicos y el Estado.
Entendemos jurídicamente y siguiendo las nociones de la Ley del Procedimiento Administrativo General como procedimiento administrativo disciplinario al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades públicas conducentes a la emisión de un acto que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los propios servidores públicos o funcionarios públicos adentro de la entidad. Este acto impondrá una sanción administrativa si es que considera que existe responsabilidad funcional, o archivará el pronunciamiento iniciado cuando, luego de los oídos los descargos y los medios de prueba del servidor público, se deslinde su responsabilidad. Entonces, ¿qué busca el procedimiento disciplinario al interior de una entidad pública? Disuadir de que los trabajadores dentro de esta institución cumplan, ¿no? Que eviten incumplimientos, que no sean negligentes, ¿no? Y tratar de convencerlos de que si no obran bien van a ser sancionados y por eso se ha creado ese procedimiento disciplinario, que ocurre dentro de toda relación subordinada o de trabajo, no solamente con los servidores públicos, los trabajadores públicos de una institución pública, sino también en el sector privado. En el sector privado, las normas laborales privadas establecen que si un trabajador incumple sus obligaciones de trabajo, se le tiene que hacer un procedimiento disciplinario, un debido procedimiento disciplinario, que va desde la imposición de amonestaciones verbales, escritas, suspensiones sin goce de haber, hasta eventualmente la desvinculación o despido justificado de un determinado trabajador. Lo mismo ocurre en el sector público con los servidores y funcionarios públicos. Y eso es lo que se entiende, todo ese proceso de investigación hasta la emisión de una resolución que sanciona o deslinda responsabilidad de un funcionario o servidor público, como el procedimiento disciplinario administrativo. Y ahí viene aparte de lo que habíamos conversado, ¿no? Que es la famosa responsabilidad civil de los funcionarios públicos, que establece que los servidores y funcionarios públicos incurren en responsabilidad civil, ¿no? Como lo conversábamos, además de su responsabilidad administrativa, cuando por su acción u omisión en el ejercicio de sus funciones hayan ocasionado un daño económico al Estado, siendo necesario que éste sea ocasionado incumpliendo sus funciones por motivos de dolo, intención, dolo quiere decir intención, o culpa, que sea culpa, no cualquier culpa, sino una negligencia inexcusable, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es que el funcionario público, simple y llanamente, si no cumple sus funciones y genera un daño, puede ser objeto pasible de una destitución o una llamada de atención, una suspensión sin goce, sino que cuando su negligencia o actuar doloso, malo, intencional, genera un daño, también debe ser reparado por medio de la vía civil, con una indemnización económica. Es el ejemplo que veíamos en relación a las multas. La novena disposición final de la ley 27785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, define la responsabilidad civil. Señala que responsabilidad civil es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios públicos que por su acción u omisión, porque no solamente es actos dolosos, sino omito realizar un acto que debo realizar y como consecuencia de esa omisión estoy generando un daño, en el ejercicio de sus funciones hayan ocasionado un daño económico a su entidad o al Estado, incumpliendo sus funciones por dolo o culpa. Culpa quiere decir negligencia. La obligación de resarcimiento es de carácter contractual y solidaria, y la acción correspondiente prescribe a los 10 años de ocurridos los hechos que generan el daño económico. Es decir, que la entidad pública tiene 10 años, por ejemplo, pagó la multa que por negligencia de un trabajador servidor público le impuso otra entidad, y tiene 10 años la entidad administrativa para poder iniciar un procedimiento para querer cobrar el daño civil generado por esa negligencia, ese actuar doloso de parte de un funcionario o servidor público. Entonces la norma precisa claramente el plazo de prescripción. Terminado esta exposición rápida de cómo funciona el procedimiento administrativo, los tipos de procedimiento administrativo que existen, cómo se lleva a cabo un procedimiento sancionador, cómo funciona en términos generales un procedimiento disciplinario, nos toca hablar ahora de manera rápida de lo que es la ley servil, la famosa ley servil que buscaba que el Estado funcione bajo una unidad, que no hayan distintos regímenes dentro del Estado, dentro de la carrera pública, dentro del servicio público. ¿No? Es un sueño que hasta el día de hoy no se concreta al 100% porque
Hay algunas entidades donde todavía conviven increíblemente, algunos bajo el 276. Hay el CAS, que estaba llamado a desaparecer, pero todavía hay contratos administrativos de servicio. Incluso dentro de algunas entidades públicas están todavía, increíblemente, cuando ya está prohibido, gente prestando servicios bajo los SNP, que son servicios no personales o por recibos por honorarios, que no deberían existir dentro de la administración pública. Pero bueno, ya esta ley Servir, que es la ley 357, ¿no? O 30057, establece como objetivo un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado. Los que prestan servicios en el Estado son los servidores públicos o funcionarios públicos, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas. ¿Cuál es la finalidad de la ley? Es que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor servicio civil. Servicio civil le llamaron, bueno, ya, yo no estoy de acuerdo con eso, pero así se llama, servicio civil, que es para la ciudadanía, un servicio para la sociedad, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran. ¿Qué buscaba? ¿Por qué se habla de eficacia y eficiencia? Porque si ustedes han leído la norma de la ley de Servir, lo que se está buscando es que quien cumple con todas las competencias necesarias y se actualiza y tiene una buena función, quiere decir, quiere premiar la meritocracia, que se entra a la carrera pública por un debido concurso público y no tanto a dedo, que se ascienda por meritocracia y no por burocracia o por compadrazgo. Está buscando mejorar, volver más eficiente a la administración pública, porque es lo que justifica que los ciudadanos paguemos impuestos. En castellano, los ciudadanos pagan impuestos todos los días, desde que compran un caramelo hasta que se compran un carro o una casa, o de su mismo sueldo. A veces los que ganan arriba de los topes establecidos para impuestos tienen retenciones y pagan impuestos. Todo ese pago de impuestos al Estado peruano, que es el órgano máximo representativo de la administración pública, se hace con un objetivo: que el Estado peruano administre los recursos de todos los peruanos, los recursos naturales, los recursos turísticos, los recursos biológicos, los recursos hidrobiológicos, todos los recursos que tiene el Estado y que son de todos los peruanos que conforman la nación. El pago de tributos, el pago de tasas justifica únicamente si es que existe un Estado eficiente, que le genera a los ciudadanos bienestar, que le genera desarrollo. Por eso es tan importante la función pública y el servicio público para el desarrollo de un país. Si el servidor público cree que le está haciendo un favor a los administrados, si cree que todo se lo merece y que puede hacer lo que le da la gana, si considera que quien le paga no es el ciudadano que le pide, le solicita la prestación de un determinado servicio público, está cometiendo un error. Él se debe a los ciudadanos, se debe a la función pública, se debe al bienestar general, a la eficacia del Estado. Por eso es tan importante, señores, que uno presione con la ley Servir. Y es una ley que busca méritos, que exige méritos para poder progresar dentro de la carrera pública. ¿Y por qué se busca meritocracia? Para que se vuelva más eficiente la administración pública. Si esto no se logra, vivimos en un estado burocrático, vivimos en el tarjetazo y lamentablemente no logramos un desarrollo como ciudadanos. Entonces, por eso desde la primera clase le decía que era fundamental que quien trabaja en la administración pública, que tiene una función de servidor público o de funcionario público, entienda que es trascendente su función para el bienestar de la sociedad, del Estado. Entonces, la ley de Servir va de la mano con ese objetivo, ¿no? Sí, todavía no se cumple cabalmente, hay instituciones que no lo tienen en cuenta, pero es necesario que poco a poco vayamos asumiendo la importancia de cumplir con la ley Servir. Los principios de la ley de servicio civil son interés general. El régimen del servicio civil se fundamenta en la necesidad de recursos humanos para una adecuada prestación de servicios públicos. Trata de captar a los mejores ciudadanos para que trabajen en el Estado y presten un buen servicio a la sociedad en general, a los administrados. Eficacia y eficiencia. El servicio civil y su régimen buscan el logro de los objetivos del Estado y la realización de prestaciones de servicios públicos requeridos por el Estado y la optimización de los recursos destinados a este fin. Igualdad de oportunidades. Las reglas del servicio civil son generales, impersonales, o sea, no son a dedo, dirigidas a favorecer a alguien, objetivas, públicas y previamente determinadas.
sin discriminación alguna por razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier índole. Busca que todos los que acceden a la carrera pública, que son parte del servicio del Estado, del servicio público, que son los famosos servidores públicos, funcionarios públicos, tengan igualdad de oportunidades para concursar e ir ascendiendo dentro del servicio civil. Mérito, el régimen del servicio civil incluyendo el acceso, o sea, ganar un concurso público para ingresar como funcionario o servidor público. Su permanencia, su progresión, mejora en las compensaciones económicas y movilidad funcional, se basa en la actitud, en esa actuar, qué tan buena es su actitud, su proceder, hay actitud y actitud. Actitud con P quiere decir que tiene competencias necesarias, es apto para llevar a cabo una función pública. Y actitud tiene que ver con su voluntad de cumplir con todos esos requisitos que se le exigen con la función pública. El desempeño, que también se desempeña para lograr eficacia en ese objetivo de la administración pública. Su capacidad para lograr las cosas. Evaluación permanente para el puesto de los postulantes y servidores civiles, porque normalmente deben ser evaluados cada año para ver si vienen cumpliendo con sus competencias y como ahora lo están haciendo ustedes, se vienen actualizando, vienen estudiando para brindar un mejor servicio público a la población. Provisión presupuestaria. Todo acto relativo al sistema del servicio civil está supeditado a la disponibilidad presupuestal, el cumplimiento de las reglas fiscales, la sostenibilidad de las finanzas del Estado, así como estar previamente autorizado y presupuestado. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Que sí, pues, no se van a abrir plazas en el servicio público, en una determinada entidad pública, si es que no hay un presupuesto para poder cubrirlas. Y en esto sí es importante lo que ocurre todos los años en el Congreso de la República, que el Poder Ejecutivo va con el Ministro de Economía a presentar el presupuesto para el año entrante, ¿no? De todo lo que se piensa dar prioridad. Ahora, lógico, le están dando prioridad al servicio público relacionado con salud, ¿no? Pero se tiene que dar prioridad a todos los servicios públicos esenciales y tiene que tener una provisión presupuestaria. O sea, no es que uno pide plata al Estado y se lo dan porque lo pide. Está basado en un presupuesto anual que cada entidad tiene, de acuerdo al tipo de ministerio y órgano competente de la entidad pública, de la jerarquía pública. Entonces tiene que haber una provisión presupuestaria para que se pueda contratar personal y además generar mayores pagos a los funcionarios públicos dependiendo de su carrera. Legalidad y especialidad normativa. El régimen del servicio civil se rige únicamente por lo establecido en la Constitución Política del Estado, que les explicaba que era la Carta Magna, la presente ley, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, y sus normas reglamentarias, que es la Ley de Servicio Civil, los reglamentos de la Ley de Servicio Civil y los propios de cada entidad. Pero propiamente tiene que cumplir con la legalidad y especialidad normativa. Hacerle caso a la Constitución Política de Estado, a la Ley de Servicio Civil, a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Transparencia. La información relativa a la gestión del régimen del servicio civil es confiable, accesible y oportuna. Uno tiene que saber desde que inicia su carrera en la administración pública bajo la ley de servicio civil qué tiene que hacer y qué debe cumplir para que pueda escalar al siguiente nivel remunerativo y de categoría. Si tú lo cumples, te corresponde. Si tú has sacado calificación positiva cumpliendo los requisitos establecidos previamente determinados por la autoridad administrativa de manera transparente, no se te puede negar. Se está favoreciendo la meritocracia y no van a colocar a alguien en un puesto que te corresponde porque cumpliste con todo por el solo hecho de ser primo, sobrino u otra cosa en relación con el jefe de la entidad o del pliego. Rendición de cuentas de la gestión. Los servidores públicos encargados de la gestión de las entidades públicas rinden cuentas de la gestión que ejecutan. Tienen esa responsabilidad. Por eso es que presionan a los demás servidores públicos a su cargo para que logren sus objetivos. Probidad y ética pública. El servicio civil promueve una actuación transparente, ética y objetiva de los servicios civiles. Es decir, los servidores actúan de acuerdo con los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes que requieren la función pública. Y esto es sumamente importante. El funcionario público que le gusta andar cobrando cutras, cupos o tasas que no corresponden o pidiendo favores para ejercer su función es un mal elemento y debería estar alejado de la función pública. Bueno, debería estar alejado de cualquier tipo de actividad, porque por eso es que tenemos nosotros un Estado
tercermundista, ineficiente, que genera bastante problemas a la población para lograr cumplir sus objetivos vitales de desarrollo. Entonces, es fundamental que en toda relación que tiene un servidor público con una entidad pública y con los administrados, deba desterrarse cualquier tipo de práctica antiética o inmoral, ¿no? Flexibilidad, que el servicio civil procura adaptarse a las necesidades del Estado y de los administrados, ¿no? Es cuando hay un formalismo, un ritualismo demasiado elevado y se busca que tenga cierta flexibilidad para poder atender a los administrados. Protección contra el término arbitrario del servicio civil. La presente ley otorga al servidor civil la adecuada protección contra el término arbitrario del servicio civil. Sí. Si hay un despido arbitrario, la ley, la Constitución Política del Estado establece que uno tiene debida protección contra la desvinculación arbitraria de los funcionarios o servidores públicos. Eso no solamente ocurre en el régimen privado, sino también en el régimen público y en la ley del servicio civil. No sé si hasta ahí más o menos les ha venido quedando claro lo que vengo exponiendo. Espero que así sea. Bueno, procedimiento general versus procedimientos especiales y la aplicación supletoria de la Ley General de Procedimiento Administrativo. Es algo que me preguntaron ayer, no sé si lo recuerdan, en relación a, oye, pero nosotros nos regimos por la ley universitaria. ¿Y qué vinculación hay de la ley universitaria con la Ley del Procedimiento Administrativo General? Muy bien, como hemos visto en la presente sesión, existen los procedimientos administrativos generales o comunes, regulados en la propia ley, y procedimientos administrativos especiales regulados a partir del título cuarto de la norma, entre los cuales podemos destacar el procedimiento trilateral o el sancionador, ¿no? Se entiende por procedimiento administrativo general o especial al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. La diferencia sustancial recaerá en las características particulares de cada proceso especial. En el proceso administrativo trilateral es el procedimiento administrativo contencioso seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la administración. Por el contrario, el procedimiento administrativo sancionador es aquel mediante el cual la autoridad o funcionario impone la sanción correspondiente a determinado usuario para comprobada infracción a sus deberes y obligaciones, usuario administrado, previa sumaria investigación y admitiendo el derecho de defensa como permite el artículo 2 de la Constitución Política y las leyes subalternas. ¿No? Trilateral, ¿qué quiere decir? Que es un procedimiento contencioso de naturaleza administrativa seguido entre dos o más administrados ante entidades de la administración. En cambio que el sancionador es simplemente por el cual se impone una sanción a un determinado administrado por un incumplimiento de una norma administrativa. Ambos procesos especiales se encuentran regulados en el título cuarto de la ley, siendo que tanto el procedimiento trilateral como el procedimiento sancionador se rigen por lo dispuesto en el presente título antes citado y en los demás por los previstos de la ley. Respecto de los procedimientos administrativos trilaterales y el procedimiento administrativo sancionado regidos por leyes especiales, este capítulo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es la 27444, tendrá únicamente carácter supletorio conforme a lo dispuesto por la propia norma. Es decir, si hay un procedimiento específico, trilateral o procedimiento sancionador determinado dentro de un órgano público, de un determinado órgano público, llámese por ejemplo SUNAR o SUNEDU, ¿no? Se debe regir por el principio de especialidad por el procedimiento establecido dentro de esa institución y de manera supletoria por la ley del procedimiento administrativo general, como les poníamos hace un momento. Bueno, la bibliografía, como se la comenté ayer, espero puedan tener acceso a ella. Si quieren que yo les mande una referencia específica de cómo acceder a esos libros, se lo puedo decir. Creo que incluso Gaceta Jurídica o Diálogo con la Jurisprudencia tienen suscripciones para acceder por lo menos a los libros de Juan Carlos Morón Urbina y de Antonia Bruña Puyol en la Universidad Privada de Piura. Los libros de Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, la revista Temis de Palestra Lima, los tienen, ¿no? Pueden contactarse con su casa editorial. Igual, hay tratadistas como Orlando Viñolo, ¿no?
que también maneja muy bien el derecho administrativo y otros de su preferencia. Yo les estoy citando los que considero pertinentes. No sé si hasta aquí les ha quedado más o menos, por lo menos algo claro, lo que en este corto tiempo he tratado de transmitirles. Espero sinceramente que vean la posibilidad de solicitar, ¿no?, que más adelante estos cursos sean un poco más extensos para que traten de manera específica cada uno de los puntos que de manera general hemos querido esbozar. Porque es importante que solamente la teoría del acto administrativo sea tratada por lo menos en 2 sesiones, ¿no? Y el desarrollo de lo que es un procedimiento sancionador y sus facultades se ha tratado únicamente dentro de 2 sesiones adicionales. Entonces, lo que sí espero que por lo menos les haya quedado claro de manera general cómo funciona el derecho administrativo, la importancia de este para la consecución de los fines de la Constitución y propiamente de la existencia de las entidades públicas, cuál es su finalidad, por qué es importante que los servidores y los funcionarios públicos entiendan que ellos están llamados a servir a la población, a los administrados, a los ciudadanos. Y no es que le están haciendo un favor o que se lo merecen todo, como a veces probablemente nos hemos encontrado a servidores o funcionarios públicos en la administración pública que creen que el administrado es su enemigo, cuando el administrado es la razón de ser de su existencia dentro de una entidad pública. No sé si alguien tiene, en relación a lo que hemos venido desarrollando, alguna consulta puntual. Joana, ¿ves alguna consulta? Sí. Enviar un formulario. Bueno, muchas gracias. Igual cualquier duda que tengan, la pueden hacer llegar por intermedio de Corlago, la institución, y eventualmente se la puedo absolver de manera puntual. Muchas gracias y buenas tardes. A ver, Ivana. Sí. Buenas tardes, señores. A través del chat se les va a enviar un formulario que es una encuesta de satisfacción respecto a las ponencias que hemos tenido y sus inquietudes. Ahorita a través del chat les voy a enviar y también se les va a enviar a través vía WhatsApp. Un momento, por favor. No se olviden que el examen ya está en el aula virtual y que pueden rendir el examen de esta clase, ya está en el aula virtual. Por favor, coloquen su asistencia también al finalizar. Ya, les envié el formulario. Lo pueden descargar desde el WhatsApp, desde el chat, por favor, para que el correo del capacitador. Ok, claro, les vamos a remitir. ¿Tu correo, Waldir? Waldir, ¿tiene mi nombre? Ya. Waldir.reyes. Waldir.reyes. @Santibáñez, como mi apellido, pero no apellido de año, N de nada. Ok. Santibáñez, chicas, Santibáñez. Santibáñez.com.pe. Waldir.reyes, @Santibáñez.com.pe. Waldir.reyes@santibanes.com.pe. Ok, en el WhatsApp, en el chat está el formulario, ahí lo pueden descargar para que llenen el formulario y también está el correo del ponente para que le hagan consultas. ¿Alguna consulta? No se olviden de rendir su examen, por favor. Ya hemos estado revisando, la mayoría ya lo ha rendido y tiene muy buenas calificaciones. Es la misma modalidad del día de ayer, son 10 preguntas de verdadero y falso. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, señores? ¿Tu celular, Walter, lo pagas? ¿Tu celular? No. Okay.
el Ya, correo electrónico, y ya si quieren algo de manera específica, se contacten contigo, ¿no? ok. Cualquier consulta al correo o sino a través del colegio de administradores. Muchas gracias por su atención y buenas tardes. No se olviden de llenar la encuesta que está en el formulario, por favor. Entonces, si decimos que no madera, no podemos hacer eso.